tengo el placer de presentaros a Lucía Embomio. Supongo que seguro que muchas y muchos la conocéis y quizás otras y otros no. Es conocida como periodista, ha pasado por numerosos programas de televisión como Madrid Directo, Españoles por el Mundo o El Método Gonzo, pero sin duda una de las piezas audiovisuales que mejor reflejan el interés por lo social es En tierra de los nadie, una serie sobre proyectos humanitarios que guionizó justo después de vivir en Guinea Ecuatorial, el país de origen de su padre. Una percepción entre el norte y el sur que desarrolla en sus colaboraciones con Afroféminas, el portal de referencia para dar voz a las mujeres negras y afrodescendientes de habla hispana. Actualmente trabaja en Aquí la Tierra, un programa divulgativo sobre climatología de televisión española. Esta tarde vamos a hablar de algo muy diferente. Mucho se está hablando en las últimas semanas sobre el racismo que sufren las personas negras en Estados Unidos, pero no podemos verlo como algo lejano, que nada tiene que ver con nosotros ni con nosotras. Lucía nos hablará sobre racismos cotidianos. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotras y con vosotros y nada, muchísimas gracias por la invitación porque siento que sí que es una oportunidad para hablar de cosas que no siempre se tienen presentes en el día a día, ¿no? Porque quizá tendemos a pensar que efectivamente el racismo es una cosa alejada y sin embargo está en todos los ámbitos. De hecho, bueno, no sé si vas a volver o no, Emi, o continúo ya directamente con la presentación, pero sí que es cierto que la presentación que voy a hacer es relativamente incómoda para mí, porque a mí no me gusta hablar de anécdotas para hablar de algo que es sistémico, ¿no? Y aparte muchas veces la gente se enfada cuando hablas de racismo porque piensan que es algo que les estás lanzando a ellos y a ellas, ¿no? Y no se trata de eso. Al final el racismo sí que tiene un punto individual, pero fundamentalmente es sistémico y el sistema nos moldea de una manera o de otra. A mí me gusta utilizar pues, ciertas imágenes, ¿no? En este caso, pues utilizaría la de los sedimentos que se van depositando en la orilla, que van sumándose, 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 hasta dejar muros que son lo suficientemente duros como para poder destrozarlos, ¿no? A medida que vamos cumpliendo años. Y por otro lado también podemos entender que somos eso, como bolitas de barro, que al principio somos romas, pero después, según nos van afectando los sistemas de opresión de una manera o de otra, homofobia, racismo, clasismo, machismo, pues así nos afecta, ¿no? En un lado o en otro. Y dicho esto, pues voy a empezar ya con la presentación. Comienzo con una foto del colegio y una foto de mi familia. En la foto del colegio se ve que soy la única niña negra. Estamos hablando probablemente de 1986, 1987. Y al otro lado estoy con mi familia en lo que para muchas personas por la época pues pueden pensar que es Harlem, el Bronx, República Dominicana y sin embargo es Móstoles, ¿no? El municipio al lado en el que he residido toda la vida, que es Alcorcón. Por aquel entonces era muy difícil encontrar a niños, niñas negros en los colegios y pues bueno, pues en general éramos como una curiosidad. Sin embargo, la presencia de personas negras en España no es reciente en absoluto por varias razones. La primera es que estamos a 14 kilómetros de África, que en la propia África hay territorios españoles, ¿no? Como puede ser Ceuta, Melilla. Y por otro lado, pues porque la escasa distancia que hay lleva cruzándose desde que existe, ¿no? Sin embargo, esa percepción de eternas recién llegadas nos acompaña desde que somos pequeñas. Rara vez se cuenta a la gente negra como gente que está o que es, sino como personas que llegan, que no tienen una historia y que desde luego no aportan, ¿no? Más cosas. Comenzamos por el colegio porque yo lo que voy a hacer es dividirlo en diferentes momentos vitales, ¿no? En el colegio normalmente pues las personas negras en la actualidad no parten de cero. Digo en la actualidad porque cuando yo era pequeña había menos gente de origen migrante y era diferente, se construía de otra manera distinta, ¿no? Yo podría decirse que era eso, como una marcianita y no había tantos estereotipos como hay ahora, ¿no? Tantos prejuicios. Ahora mismo podemos encontrarnos con colegios guetificados, y digo guetificados y no gueto. Guetificados porque hay padres y madres que no quieren llevar a sus peques a ciertos colegios porque entienden que hay mucha población migrante y que eso va a retrasar el curso normal de la clase, ¿no? A mí eso no me ha sucedido, pero imaginando que es ir a un colegio en el que hasta mayo o junio siguen abiertos los plazos de matriculación porque no se llenan las clases. Colegios en los que hay hasta 10, 11 y 12 nacionalidades por aula y muy pocos
se apellidan García Martínez y son nacidos aquí de padres y de madres españolas también. Bueno, pues eso va teniendo un peso. El caso es que, como no partes de cero, muchas veces tienes que demostrar más, porque en ciertas ocasiones te leen como fracaso escolar. Luego, pues bueno, más cosas que suceden. Yo recuerdo que desde pequeña me decían que les hablara de África cuando soy nacida en Madrid y hasta que no cumplí 25 años no fue por primera vez al país de mi padre, que es Guinea Ecuatorial, que por otro lado fue incluso provincia hasta 1968. Hay más cosas que suceden porque muchas veces se habla del racismo en los colegios por el tema del bullying y demás, pero para mí hay algo fundamental y son esos currículos, ¿no? Esos currículos escolares que son completamente blancos y sobre todo masculinos, aunque eso ha ido cambiando en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con la esclavitud? No tiene derecho a aparecer en los libros de texto cuando, por ejemplo, en el caso de España y Portugal tuvieron cierto peso, no solo Holanda, Inglaterra o Francia, como nos han contado. A veces parece que creemos que las personas afrodescendientes que hay en las Américas, de Estados Unidos hacia abajo, llegaron porque las plantaron con una semilla. Sin embargo, pues obviamente tuvo mucho peso también España. De hecho, el principal puerto de entrada de personas esclavizadas fue Cartagena de Indias, que estaba en Colombia, ¿no? Tampoco aparece Guinea Ecuatorial en los libros de texto. No es raro que a mí me pregunten que por qué mi padre habla también castellano. En fin, aquí tenéis un par de imágenes de lo que se llamaba la Guinea española. Y luego otras figuras importantes en la historia africana, afrodiaspórica y yo diría universal, porque esto es interesante, ¿no? Cómo nos hablan de historia universal y sin embargo solo nos hablan del norte del mundo y las consecuencias que tiene también eso para todas las personas, no solo para las personas negras que vamos a clase, que sentimos que nunca hemos estado en ningún sitio, que solo hemos padecido la historia en un momento dado, pero nunca la hemos protagonizado, sino en general, porque yo creo que podría nutrirnos más una historia universal que fuera universal de verdad. Ella es la reina Nzinga, que luchó contra los portugueses en lo que hoy sería Angola y también contra la trata de personas esclavizadas, y al otro lado Toussaint Louverture, que fue el artífice de la independencia de Haití y por tanto del fin de la esclavitud, del principio del fin de la esclavitud en América. ¿Qué era lo que yo veía? ¿Cuáles eran pues mis referentes, dado que en los libros de texto no aparecía nada? Pues bien, en la tele aparecían imágenes como la que sale a la izquierda, peques desnutridos, pidiendo con la mano levantada. Se trata de una imagen de los años 60, ojo. Y al lado una imagen del África rural consuetudinaria, que por supuesto que existe y todavía hoy, pero no solo, ¿no? De hecho, como en el resto de continentes, la mayor parte de gente vive, se hacina, malvive en ciertas ocasiones, pero en las ciudades, en una África urbana que nunca nos muestran. Esto, en cambio, es una imagen de 2017, muchísimo más reciente, y se parece también un montón, ¿no? Con un peque que recibe y una mano que le da. Pero no hay más. ¿Por qué nos empeñamos en mostrar ese tipo de imágenes? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene, no? Hablaba antes de la lectura como fracaso escolar, pero también podría hablarse de la invisibilidad siempre, no solo en los libros de texto. Incluso estas son las princesas Disney que había en mi época, ¿no? Muchas mujeres blancas, una que incluso se llama Blancanieves. Y con el paso del tiempo ha habido, ¿no?, diferentes concesiones, una de cada. Mulan, que era la asiática, Esmeralda, que era la gitana, Tiana, que era la negra, una de cada. Llegamos a la juventud. Obviamente, y por suerte, he cambiado el look. ¿Qué sucedía en la juventud? Pues se me borra la sonrisa rápidamente porque en mi juventud, que estamos hablando ya de los años 90, principios de los 2000, hubo una presencia nazi bastante importante en las grandes ciudades, al menos en Madrid y Barcelona, sin duda, también algo en Zaragoza y Valencia. Ella es Lucrecia. Hay muchas personas que cuando pregunto que quién es no lo saben, ¿no? No tienen ni idea. Sin embargo, yo no he podido olvidarla. En 1992 la asesinaron. Ella vivía en una discoteca abandonada, Four Roses. La mató un guardia civil, que fue el que la disparó, que iba con dos menores, ¿no? Fue tremendo porque hubo una escalada creciente. Comenzaron viendo pintadas en una plaza que había en Aravaca, en la que se juntaban muchas personas de origen dominicano, inmigrantes, iroyá, etcétera, etcétera, y concluyó con esto, ¿no? El asesinato de Lucrecia no es el primer asesinato racista, pero sí el primero que se tipifica como tal. Cuando tienes 11 años y te enteras de que esto sucede, empiezas a darte cuenta de que el hecho de que te llamen conguitos en clase, tienes el color de la caca, que te canten la canción del Colacao, no es más que algo mínimo al lado de lo que puede suceder, ¿no?
Racismo es sin duda la negación del racismo, porque muchas personas blancas que jamás lo han vivido tienden a compararlo, por ejemplo, con Estados Unidos y decirte que es menor, ¿no? No sé de dónde se han sacado el racistómetro como punto de partida o directamente te dicen que no existe. Esto tiene sentido. Desde pequeños nos enseñan que ser racistas es algo negativo. Sin embargo, no nos enseñan a no serlo. No nos lo enseñan porque nos dicen que somos iguales, pero ¿qué hay de esos libros de texto en el que nunca figuramos? Nos dicen que somos iguales, pero no estamos, por ejemplo, en los medios de comunicación, salvo de una manera. Nos dicen que somos iguales, pero cuando aparecemos en un anuncio, por ejemplo, en mi época, pues eran los conguitos con esos labios sobredimensionados y un poco antes hasta llevaban una lanza, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, este tuit de Juan Soto Ibars. Curioso que algunos yogurines de Twitter hablen de los 90 como un tiempo racista en España, cuando la mayoría de los que andábamos por aquí imitábamos al príncipe de Belén en el patio y estábamos enamorados de Laura Winslow. Esto es equivalente a decir que no eres machista porque tienes una madre blanca, porque, perdón, se me escapa con el racismo, porque tienes una madre, porque tienes una hija o porque tienes una hermana, ¿no? O sea, es que no es incompatible tener una pareja de otra raza como construcción, porque desde un punto de vista biológico sabemos que no existe, pero sí desde un punto de vista social y también económico, ¿no? Santiago Zanú, ganador de un Goya y, bueno, madrileño, afrodescendiente, decía, bueno, en Madrid, en la Plaza de los Cubos, Moncloa, Argüelles, Aravaca, Villaverde, Leganés, Getafe, continúa, había skinheads que daban palizas a negros, lo sé por experiencia. Bueno, aquí están algunas imágenes que dan buena cuenta de eso, ¿no? De cómo era la Plaza de los Cubos. Y sin embargo, como en todo, hay una cuestión de género. Pongo esta imagen de McDonald's porque cuando era jovencita, con 16 años, estando en Moncloa, vinieron unos nazis, cogieron mi bandeja, la tiraron al suelo, me dijeron que a las negras habría que violarlas y luego matarlas. Me echaron del McDonald's y dijeron que emigrara a Brasil o a Nigeria. Probablemente de haber sido un chico, mi suerte hubiera sido diferente, porque si bien es cierto que el género en muchas ocasiones es negativo, doblemente negativo para las mujeres que no somos blancas y que además somos mujeres, en ciertas ocasiones no es así, ¿no? Como por ejemplo también en el tema de las identificaciones por perfil racial, que es básicamente que te pidan los papeles aunque no estés haciendo nada si no eres una persona blanca. En 2012 el Ministerio de Interior prohibió esta práctica, sin embargo es algo que sigue haciéndose. Y hace no mucho un alcalde holandés de origen marroquí, de hecho, denunció porque le pasó estando aquí en Madrid, ¿no? Es más, en Holanda hay un sistema para evitar que eso suceda. Imaginaos lo que es ir por la calle y que te pidan los papeles por no haber hecho nada y que la gente se te queda mirando porque piensa que sí que lo has hecho. No es agradable en absoluto, pero como digo, en este caso suelen pedírselo más a los varones. Y es más, no es una cuestión de lo que diga yo, y esto es importante, normalmente tenemos que presentar un montonazo de estudios para mostrar que lo que estamos contando no se trata de algo subjetivo, sino que está avalado, ¿no? por ciertos estudios. Porque nuestra palabra, como es pequeñita, ¿no? De comunidades minorizadas o de minorías, y como la mayor parte de la gente no lo vive, pues es complicado que sin números delante se crea que en este lugar que conoce, que quiere, donde ha vivido toda su vida, sucedan estas cosas. Pues bien, este es un estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía junto a la Universidad de Granada que se desarrolló en la estación de autobuses de Granada y que dice que si eres negro tienes 42 veces más posibilidades de que te pare la policía. ¿Qué sucede también en la juventud? Pues el acceso a los locales de ocio. No es raro que te digan que no puedes entrar. Aquí habrá mucha gente que diga, ya, a mí tampoco porque llevaba zapatillas. Perfecto, pero es que las zapatillas se pueden quitar y poner. La piel todavía no, ¿no? Esto es algo que nos ha pasado. Rara vez te suelen decir que es porque seas negro, pero a veces sí sucede. Y cuando eso pasa, pues es muy complicado porque dices, voy a denunciar, sí, dónde, pero de qué va a servir, también el miedo que tienes. Aquí muchas veces se presentan pocas denuncias porque la gente no confía en que esto vaya a ser transformador. Y es importante hacerlo. Luego, bueno, cuando te dejan entrar, pues estos son anécdotas un poco más así, ¿no? Pero no es raro ya las típicas gracias de, ay, pues que bien bailas, incluso que te rodean, cosas como lo lleváis en la sangre y demás, y debo advertir que no, esta es una gracia que he hecho muchas veces, pero siempre me funciona. No, yo en la sangre tengo glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todas esas cosas que van ahí, pero desde luego no tengo salsa ni samba en la sangre, ¿no? Más cosas que suceden en la juventud, pues bueno, los cánones de belleza que nos afectan un montón, especialmente a las mujeres, y que en donde las mujeres negras pues suelen estar en las antípodas totalmente o ni siquiera están. Aquí están las top model de mi generación, al fondo, pequeñita, Naomi Campbell. Cuando estaba buscando cosas para hablar de este tema, hablaba buscaba mujer, ¿no?
Y me di cuenta que para encontrar a mujeres negras tenía que poner mujer negra, tenía que poner el apellido, porque si tú ponías mujer, sucedía esto. Mujeres blancas, mujeres blancas, mujeres blancas, mujeres blancas, y por fin hay una chica que por lo menos tiene un afrodescendiente, ¿no? Bueno, es interesante hablar de lo de las mujeres porque ha habido un especial juicio en lo que respecta al cuerpo de las mujeres. La que sale ahí, bueno, esto es una ilustración y la que sale es a la que se conoció como Venus o Tentote. Es un nombre completamente ofensivo, Tentote. En realidad ella era una mujer hoi hoi de una etnia, de un pueblo de Sudáfrica, a la que trajeron a Europa para exhibirla en circos durante algún tiempo. Primero en Londres y después se la llevaron a Francia porque las corrientes abolicionistas de la esclavitud provocaron que en Inglaterra se acabara. Cuando concluyó aquello, cuando ella murió con 25 años, recogieron partes de su cuerpo, la vagina, el esqueleto y también el cerebro para continuar estudiándolo y estuvo durante bastante tiempo exhibiéndose en el Museo del Hombre de París, ¿no? Bueno, y hablando del cuerpo de las mujeres, pues el tema de la hipersexualización de las mujeres negras probablemente a muy pocas personas les sorprende, ¿no? Conecta bastante con el tema de la trata de personas esclavizadas también y de cómo al principio se dividió para poder justificar tamaña iniquidad histórica, ¿no? Entre personas con alma y sin alma, para poder eso justificarlo y por supuesto quienes no tenían alma eran las personas africanas. Aparte a esto hay que sumarle pues como cuando llegaron para allá los portugueses, unos llevaban armaduras y las otras personas pues llevaban poca ropa porque estaban en África y hacía calor, ¿no? Y cómo se leyó esa desnudez desde una visión bastante pacata, estamos hablando de la Edad Media todavía, ¿no? Desde allí se va arrastrando una imagen de hipersexualización de las personas negras en general, también esos penes sobredimensionados de los que suele hablarse y que se mantiene todavía hasta el día de hoy, incluso habiendo pasado por la Ilustración en la que ya se dejaron de usar esas ideas tan teocéntricas y la división empezó a ser de otra manera. De un lado estaban las personas del conocimiento, la delicadeza en el caso de las mujeres, ¿no? Del otro las personas de la fuerza bruta y las bajas pasiones irrefrenables. En fin, esto sigue hasta hoy. Me di un día por poner en Google, que es muy divertido hacer cosas de estas, reina de ébano, y lo que salían eran mujeres negras en general, con poca ropa, guapas, atractivas, y puse reina de marfil y lo que salía era pues básicamente mantas, sábanas y una mujer que había traficado con marfil, para que veáis un poco las diferencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues que mucha gente intenta conseguir un canon que es imposible a todos los niveles, aparte de unos alisados completamente salvajes en algunos casos o unas trenzas que provocan que al final muchas mujeres acaben con alopecia por tracción, ¿no? De hecho, hay lugares en los que todavía hoy se considera poco profesional el pelo afro, cuando el grueso de la población es afro, entonces la gente estira su pelo, maltrata su pelo para poder trabajar. Pero también el aclarado de la piel, a un lado tengo a Irene Major, al otro a Beyoncé, que no se ha aclarado con productos, pero que sí que la aclaran en Photoshop porque se entiende que es mejor, ¿no? Ojo, es algo que también hacen los hombres, pero por supuesto bastante menos porque la presión estética casi siempre suele ser menos presión en el caso de los varones. Y luego, pues bueno, buenas noticias porque siempre las hay, ¿no? En Ruanda ya están prohibidos los productos para aclararse la piel, que han hecho mucho dinero. Hay otro problema y es que cuando quieres conocer tu historia, yo estaba hablando, ¿no? Hasta hace poco del asiento de esclavos, tal cual, ha habido siempre gente negra aquí. Bien, es que para acceder a los conocimientos que te conciernen, como no figura en la temática fundamental, ¿no? Matriz de la enseñanza aquí, tienes que buscártelos tú. Pongo una cinta de cassette porque cuando yo era pequeña pues era una de las vías para el acceso a conocimiento. Si alguien iba de repente a Nueva York, te traía cosas, libros, etcétera. Pero claro, eso también implicaba que tuvieras que tener un conocimiento idiomático que conecta totalmente con la clase. Y clase y raza van demasiadas veces de la mano. En la edad adulta te encuentras con otras cosas. Me parece interesante poner esta imagen que es de archivo, ¿no? Y que tiene ahí la marca de agua, porque incluso es difícil encontrar imágenes de personas negras que no la tengan, ¿no? Hay un problema y es el derecho a soñar. Cuando los medios de comunicación solo reflejan a personas negras cuando se trata de eso que llaman oleadas, avalanchas, etcétera, de gente que llega en patera, de gente que está en situación precaria, que por supuesto que existe, pero no solo, pero solo cuentan eso. Y vuelvo al principio, esa llegada constante, pero nunca gente que está ni que es muy difícil imaginarse, es muy difícil soñarse en sitios donde no te han imaginado, ¿no?
Entonces, bueno, pues pese a todo lo intentamos. Estos son algunas de las personas que yo recuerdo que han aparecido en televisión en los últimos tiempos y si os fijáis, casi todas son mujeres, hay más mujeres que hombres y son bastante claras. Esto conecta un poco con el colorismo. Se trata de, el colorismo es básicamente un término que utiliza la escritora Alice Walker, afroamericana, por el cual entiende que aunque todas las personas sean negras, lo tienen bastante más fácil, especialmente en ciertos espacios, quienes son más claras, tienen el pelo menos rizado, etcétera. Pues, por ejemplo, yo que tengo una madre de Segovia y mi pelo es rizado, pero no tanto, ¿no? Y mis facciones pueden ser afro, pero no tanto. Entonces, esto pasa en la televisión y pasaba ya antes. Estos son los cuadros de casta, lo que se ve en la imagen. Básicamente era la manera de nomenclaturizar la mezcla que se producía en las Américas entre, fijaos lo que voy a decir, españoles, porque es lo que pone aquí, con las diferentes razas. Pues salían términos como mulato, que viene de mula y es animalizante, lobo, salto atrás, que vendría a ser como si yo, que estoy mezclada, tuviera hijos con una persona negra, ¿no? Un salto atrás. Términos que son completamente ofensivos. La propia taxonomía per se lo es. Pero lo interesante es que a las personas blancas no las nombra como tal, sino como españolas, porque se entiende que la persona que es de España, nacida en España, más intrínsecamente española, es blanca y católica. Y esto se arrastra hasta el día de hoy. Bueno, luego los medios de comunicación, pues si salimos también es como cierta instrumentalización, ¿no? Pues mola, ponemos a gente de todos los colores y así sí, somos modernos. Y para mí es importantísimo recordar que no se trata de una cuestión de modernidad, que vayan a los colegios públicos, que vayan, por ejemplo, a los centros de servicios sociales, para que vean cómo es esta España de hoy y de hace ya bastante tiempo, ¿no? Que no tiene solo un color, que no tiene solo un origen, que no tiene solo un credo y que precisamente por eso, y a mi modo de ver, es bastante más rica. Bueno, pongo más ejemplos, ¿no? El uso del humor. Se creó un manual para distinguir a la novia de Mario Casas, Hugo Silva y Víctor Clavijo. Esto es un titular a todas luces ultramachista porque, hola, estas personas tienen nombre y profesión, pero las llamaron novias de. Y por si eso no fuera suficiente, pues fijaos, van explicando las diferencias que existen entre una y otra. Una es más joven, la otra tiene mechas rubias, porque los periodistas eran incapaces de diferenciarlas cuando querían hablar de la una o de la otra, ¿no? Más cosas que suceden con esta edad, pues por ejemplo el acceso al alquiler. Esto es bastante complicado porque efectivamente la gente tiene la libertad de poder alquilar a quien quiere, pero es completamente xenófobo, ¿no? Cuando dejan fuera a inmigrantes, en el cartel de abajo se ve no inmigrantes. Luego hay personas que no somos migrantes, pero que somos leídas como tal y que cuando tú me oyes hablar con mi acento de Alcorcón y llamándome Lucía, probablemente me digas, sí, vente a ver la casa, pero cuando voy para allá, pues a lo mejor ya no te hace tanta gracia, ¿no? De hecho, bueno, hay estudios de provivienda y de sosracismo también que confirman que en efecto lo tienen muchísimo más complicado las personas que no son blancas para acceder a la vivienda. De hecho, bueno, pues Elena Beunza, secretaria general de Vivienda, en su momento dijo que se iban a prohibir las actitudes racistas en los anuncios, al menos en los anuncios. Y luego, y transversal a todo esto, está la documentación, porque yo después de todo no dejo de ser una privilegiada de la leche que nació con un pasaporte español debajo del brazo y que por tanto no he tenido una situación de irregularidad administrativa, no he tenido que hacer esas colas tremendas que está haciendo la gente para renovar NIES, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay mucho más, o sea, en ese privilegio, porque al final la ley de extranjería te aboca a una situación tremenda, ¿no? Pues podemos pensar en toda esta gente que está ahora mismo en los campos de lo que han dado en llamar la huerta de Europa, ¿no? Por ejemplo, en Lepe, conozco ahí a un chico que está haciendo una labor excelente de denuncia, pero también de ayuda hacia la gente que está trabajando allí y que pues en pleno COVID, por ejemplo, no tenía acceso a agua potable, no solo para poder beber, sino incluso para ese gesto que nos han repetido que hiciéramos y que parecía tan sencillo como es lavarse las manos, ¿no? O bueno, pues en el caso de las identificaciones por perfil racial, si a mí me piden la documentación es fácil, se la doy, pero si se la piden a una persona que está en situación irregular, pues puede acabar, por ejemplo, en un CIE, que es una cárcel a todas luces, aunque se llame Centro de Internamiento de Extranjeros. Es una cárcel para personas que migran, no siendo migrar un delito, sino en este caso estar en situación irregular, una falta administrativa. Bueno, he puesto varios ejemplos. No me quiero extender muchos más, simplemente hablaré de las consecuencias que tiene todo esto crecer en un sitio en el que eternamente te consideran de fuera o en el que tienes que demostrar ciertas cosas cuando nacer en un lugar no deja de ser más que producto de la casualidad, ¿no? Y es a veces desafección nacional, a veces creación de matrias alternativas, y digo matrias y no patrias porque me parece que la matria es algo más cercano, ¿no? Al final, cuando preguntas a gente afro de dónde es, pues te dice, bueno,
he nacido aquí, pero soy de mi madre, decía una amiga mía, y me parece muy bonito. A veces complejo también, ¿no? Por lo que decía, si no te imaginan en ciertos sitios, tú tampoco. Y hay otro que es bastante pernicioso, que es creerse diferente al resto, ¿no? Bueno, porque te lo van diciendo a lo largo de tu vida, tú no eres como los demás. ¿Acaso existe un los o las demás? Yo creo que no. En muchas ocasiones también soledad. Precisamente por eso, para evitar esa soledad, yo creo que es importante que nos contemos entre las personas afro, pero que también contemos hacia afuera para que se entienda por qué nos sentimos solas y por qué no lo estamos en realidad. Así que bueno, esto sería el final. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Espero que se haya entendido más o menos. Sé que me he enredado un poquito, pero es que cada oportunidad es buena para poder contar que no solo en Estados Unidos hay racismo, sino que aquí también. Muchas gracias, Lucía. Has hecho una reflexión bien interesante, con una cronología perfectamente elaborada. Yo me quedo con una frase. Has dicho el derecho a soñar. Y ese derecho a soñar lo tenemos cualquier persona en el mundo, tengamos la piel que tengamos, hayamos nacido donde hayamos nacido. Y sin lugar a dudas, denuncias como la que tú haces y el compromiso y el trabajo de esta profesión pasa por esto, porque la gente pueda soñar, porque venga, como este país ha ido en otros momentos, a otros lugares del mundo a buscar un mundo mejor para él, para su familia, para ellos mismos. Por tanto, gracias de verdad y un abrazo muy fuerte.